Pues vámonos con esto que es la reflexionada mañanera del día de hoy. Y hoy vamos a seguir igual con temas de geometría. Como ejemplo, pues tenemos al caballero que va caminando en la calle, obvio, protegiendo su identidad. Y evidentemente se ve que va volteando hacia un lado así. Es decir, en un ángulo, vamos a ver, cóncavo, cóncavo. Ajá. Porque es mayor de 180 grados. Como podrán ver, de hecho, tú tienes que girar su cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es importante porque por ahí hay un tema en donde, bueno, eh, toda vez que tú denuncias algo y se hace una investigación de cualquier cosa, tú eres el que debe de proporcionar los elementos con los que se prueba ese hecho. Es decir, yo puedo decir, es que el caballero que va caminando en la calle va observando el sol y por el ángulo es conocimiento de todos a esas horas, ese día en donde está ubicado el sol, ¿no? Y por el ángulo efectivamente va observando el sol, ¿no? Ahora, vamos a lo siguiente porque es importante que cuando tú dices algo, lo digas o lo menciones de la manera correcta para que no se preste a malas interpretaciones. Por ejemplo, en ese caso yo digo, el caballero va observando el sol porque es del conocimiento de todos que el sol queda hacia allá, ¿no? Así que bien. Eh, en ese caso se manejan diferentes ángulos. Por ejemplo, es el ángulo nulo, que pues no existe como tal un ángulo, es simple y sencillamente una recta. Eh, ¿Qué más? Sigue el agudo, que sería más o menos como este, que es mayor de 0 grados, pero ojo, menor de 90. Esa observación es importante, ¿no? Porque si fuera de 90 grados, pues sería el ángulo recto como lo podemos observar ahí. Ahí no es ni menor ni mayor. Ahí hace una intersección perfecta, ¿no? Eh, También existe el ángulo llano que pues se vería más o menos como una cosa así, ¿no?
en donde se abre totalmente o se gira totalmente y queda igualado a su otra mitad, ¿no? O a su otra línea. ¿Qué más? A ese le sigue el cóncavo, que es exactamente como está volteando el caballero aquí, que pues es mayor de 180 grados, es decir, mayor de estar así, pero menor de 360 grados, ¿no? Y finalmente, cuando ya llega a los 360 grados, pues tenemos el ángulo que se le conoce como perigonal. Y es entonces así la manera correcta en donde si decimos, por poner un ejemplo, podría decir la luna, podría decir cualquier cosa, pero vamos a poner como ejemplo el sol, porque pues es lo más fácil para dibujar y para poder demostrar los ángulos y las señas que tú podrías relatar en una descripción de hechos, ya que recuerden que normalmente cuando tú denuncias un hecho y sobre todo si lo haces en línea, el trámite que estás haciendo precisamente se llama denuncia de hechos, ¿no? Así se llama, no es demanda, no es todavía ninguna clase de delito, simple y sencillamente se llama denuncia de hechos, ¿no? Así que por ahí, pues ya tendrían la forma correcta de hacer una denuncia de hechos. ¿Y esto por qué viene a colación? Ah, bueno, es que dentro de mi experiencia profesional, siempre tienes que observar lo que te marca la ley. Y por ejemplo, la ley del Seguro Social, en caso de que llegara a pasar un accidente, te dice, debes de señalar las circunstancias en que se dieron el accidente, ¿no? Por ejemplo, entre qué calle y qué calle sucedió el evento, a qué hora sucedió el evento. ¿Por qué es importante la hora? Porque puede ser mientras se dirigía a su trabajo o después de haber salido de su trabajo. Y también en ese sentido, la ley es muy específica en esos términos. Es decir, hay cierto tiempo, ciertas rutas, ciertos caminos. ¿Qué pasa si no ibas en la ruta que normalmente ocupas para dirigirte a tu trabajo? Y eso es bien importante, porque si un hecho ocurre dentro de ese horario antes señalado, pues evidentemente si se trata de un riesgo de trabajo y en este caso si no le afecta a la empresa, si el seguro social te lo tiene que calificar completo porque es con motivo de estar desarrollando tu trabajo. Es decir, te dirigías a tu trabajo, pero un motociclista despistado que no sabe nada de rectas ni de técnicas de conducción, no te vio y te pasó a arrollar, ¿no? Y eso es en serio y eso sí sucede. Como por ejemplo, los reglamentos de tránsito te dice que debes de ir con la vista al frente. Pero ¿qué pasa si por X o Y volteas a ver el sol? Pues por supuesto que no estás prestando atención al camino y ocurre un accidente. Y vamos a suponer que fue grave y pasó. ¿Qué pasa en ese sentido? Ah, pues cuando llegue a policía de investigación con su debido perito, va a ver el lugar de los hechos y va a determinar por qué sucedieron las cosas. En ese caso va a determinar pues que el conductor no estaba prestando la vista al frente, sino que estaba volteando a ver el sol, ¿no? En ese sentido, pues se hace un peritaje y se determina que quien tuvo la culpa fue precisamente el conductor por no estar prestando, como dice el reglamento, la vista al camino, ¿no? Incluso por eso los semáforos tienen cierta distancia y sobresalen de la banqueta hacia la mitad del camino para que no tengas que desviar tu vista del camino, sino que la tengas al frente y lo alcances a ver a distancia. Y todo esto tiene como fundamento precisamente bases geométricas. Por eso es que si les estoy platicando de estos temas, y ayer les decía que tiene un fundamento legal, es porque sí, en realidad sí lo tiene, sobre todo en temas de peritaje. Y estas cosas de las que les estoy platicando no es nada nuevo. Quien tiene más
familiaridad con estos temas, por ejemplo, son las personas que dedican a los seguros, porque son los primeritos que llegan a determinar qué pasó en X o Y evento, ¿no? Es decir, pues por ahí se estamparon dos, ok, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Eh, y vaya, se los vuelvo a repetir, es parte de lo más común. Por ejemplo, a cada rato publican en redes sociales eventos en donde, por ejemplo, existen los denominados llamados montachoques, en donde se ve que la persona que es víctima de estas personas, pues va en su carril, transitando como se debe, de repente se le meten en el camino y hacen un movimiento que el de atrás, pues por supuesto que no estaba esperando, ya que no hicieron señas, no avisaron, no metieron las direccionales, etcétera, etcétera. Y todo ese tipo de reglas del camino que por supuesto que no conozco, porque si les soy honesto, jamás me ha interesado manejar, sobre todo por estas cuestiones pues, de seguridad personal, ¿no? Porque para mí es más seguro trasladarme en no sé, en un taxi o transporte público incluso, a tener un auto propio, ¿no? Que es muy susceptible a que les pasen estas cosas que les estoy platicando, por ejemplo, de las personas que llegan y los chocan, ¿no? Así que pues todas estas son tips legales para que pues los observe. Por ejemplo, ayer me decía mi abogado, oye, y en este sentido de estos señores policías, ¿no estará nada más haciendo su rondín? Le digo, vale, se la voy a comprar por un momento, le voy a decir que sí. Vamos a suponer que esta es su zona, vamos a suponer que sí, vamos a suponer X o Y. Ahora, primer lugar, eh, todos los policías tienen dividido, todo el territorio está dividido por cuadrantes. Y muchas de las patrullas que aparecen en los videos no es su cuadrante que les corresponde. Primer lugar. Segundo lugar, las reglas del camino te indican que debes de ir con la vista al frente, cosa que no está sucediendo. Por ejemplo, si pasas por aquí y quieres voltear a ver a la cámara, tienes que voltear hacia arriba aproximadamente, según mis cálculos a ojo de buen cubero, unos 3 metros hacia arriba y por lo cual no podría ser de forma normal. Tendrías que hacer una diagonal así y solamente se puede de allá para acá o caso contrario, pues sacar la cabeza con la ventanilla, cosa que sí ha sucedido y es así como se han llegado y a identificar algunas personas en el momento que sacan la cabeza por la ventanilla, ¿no? Es por eso que cualquier policía de investigación o perito que lo vea, pues se va a dar cuenta que conoce de estos temas de geometría X o Y, pues se va a dar cuenta que es un movimiento antinatural toda vez que hace una diagonal muy pronunciada o saca la cabeza por la ventanilla, ¿no? Así de sencillo, ¿no? ¿Qué más? Incluso ese mismo principio yo ya lo había platicado con anterioridad en otras carpetas de investigación, proporcionando fotos de una portería de, ¿qué les gusta? Metro y medio, digo, por la forma de la portería, en donde con la narrativa de los hechos es muy fácil determinar si es cierto o no lo que estoy diciendo, ya que toda vez que me quité de ese cálculo de esa portería, pues ya no estaba en condiciones de que me pasara algo malo, porque y ahí se abre muchas cosas a especular de las habilidades, etcétera, etcétera, del delincuente, ¿no? Así que, pero todo eso yo ya lo había dejado claro y también les comparto esta información porque es importante, incluso para su propia seguridad, si normalmente se desplazan a pie y quieren evitar un accidente, ¿no? Así que, pues nada, son de los tips legales y de seguridad que sigo compartiendo con ustedes para que en su momento
Eh, si bien a lo mejor no está tan en riesgo su vida, sí les sirve para hacer una correcta narrativa de hechos. Recuerden que siempre, 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 casi todas las autoridades, no solo el Seguro Social, te va a preguntar dónde, a qué hora y por qué. Es decir, en dónde pasó, a qué hora pasó y por qué estabas allí, ¿no? Porque pues es básico y casi hasta lógico que te pregunten esas tres cosas, ¿no? A qué horas pasó? Es decir, ¿ibas hacia tu trabajo o ibas saliendo de tu trabajo? ¿En dónde pasó? Es decir, ¿entre qué calles? ¿Por qué? Porque en caso de que haya sido un accidente grave y tenga que participar policía de investigación con todo y sus peritos, pues van a tener que llegar a hacer un peritaje, incluyendo una reconstrucción de hechos en donde sacan todo este tipo de cálculos geométricos, etcétera, etcétera, si llegara a ser necesario para determinar o no la veracidad de un hecho o no. Así que, bien, y aquí, ¿de dónde? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Y por qué motivo? Es decir, ¿qué estabas haciendo ahí? En mi caso puedo decir, pues es que me dirigí a mi trabajo y es parte pues, de la ruta de trabajo, es decir, en ningún momento me desvié, se dio mientras me dirigía al trabajo. En ese caso, y muchas veces me pasó, el Seguro Social el Seguro Social contesta, pues está bien, está muy bien tu aclaración, porque me queda claro lo que estás diciendo, ¿no? Incluso en muchas ocasiones yo, pues decía, pues la realidad, pues es que estaba en una comisión. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas de las personas que teníamos contratadas, su lugar de trabajo no eran las oficinas administrativas, sino ellos se dedicaban o a limpieza o a cuidar enfermos, etcétera, etcétera. Y por supuesto que no, vayas, no trabajan ahí, sino se encuentran en una comisión. Es decir, el patrón los comisionó para que se dirigieran a tal o cual lugar a ejecutar un trabajo. Por eso se considera en una comisión y en ese caso y solo en ese caso de entrada, pues sí se considera un riesgo de trabajo, no de trayecto, sino que sí la afecta a la empresa, ¿no? Así que nada más, pues ahí se los comento, ahí se los dejo como tips que en algún momento les pueden servir, ¿no? Incluso este ejemplo del sol, por lo que les digo, ¿no? Y por ejemplo, el muchacho este que va caminando aquí, y lo puse únicamente como ejemplo porque si se dan cuenta, es antinatural el movimiento, ya que si ven, gira casi todo el tronco haciendo esto. Algo que es totalmente antinatural, ¿no? Porque está girando más de 180 grados. Así que, pues nada, ese tipo de cosas son las cosas que normalmente utiliza policía de investigación, eh, peritos para determinar que X o Y situación son hechos reales y no alguna clase de hechos ficticios, ¿no? Así que, pues ya, por ejemplo, yo ayer le decía también a mi abogado, es que, ¿cómo puede ser posible, dígame usted, que nadie firma, ¿no? Y por eso yo siempre dejo que pasen las cosas porque la autoridad me va a cuestionar. Y en ese momento, pues, la única solución que yo tengo, la única respuesta que podría darle con certeza, pues es bien sencilla. Mire quién firma de responsable, ¿no? Y peor, o sea, es una cosa un poco ilógica y grave cuando no existe nadie, ¿no? Porque entonces lo que me estás intentando decir es que fui yo solito el que me causó el agravio o el daño, ¿no? Situación que pues nunca podría ser real porque hasta el momento no conozco alguna persona que le guste hacerse daño sola, ¿no? Bueno, sí, de hecho sí existe una psicopatía en donde ellos mismos se causan los daños, eh,
de la psicopatía o de las personas que tienen más visible esas psicopatías, por ejemplo, no sé, de momento me recuerda a los emos que se tenían por costumbre. Yo me acuerdo que cortarse las manos y pues sí, se hacían daño, incluso llegando a terminar en el hospital. ¿Quién más? Los emos. eh, mm, ¿Quién más además de los emos? Ah, las personas que llegan, por ejemplo, a sufrir alguna clase de eh, privación de su libertad y se enamoran de sus captores, que de hecho tiene un nombre, esa enfermedad que se llama síndrome de Estocolmo, son también las únicas personas que entiendo se harían daño a sí mismas por gusto, ¿no? Y no tanto por gusto, sino porque les quedó un trauma derivado de esa agresión que recibieron en el momento que fueron privados de su libertad. Por eso, cuando a mí me llegan a cuestionar incluso psicólogos, incluso estando encerrados, si estoy enojado, les comento que no, porque incluso llegan a afirmarlo como si estuvieran esperando que fuera mi respuesta. Y nunca es cierta esa respuesta porque no estoy enojado, porque sé que si bien en ese momento estoy siendo o recibiendo una afrenta a mis libertades, en cualquier momento, por X o Y situación, lo retomaré haciendo las observaciones correspondientes, incluso como el hecho de que los doctores insisten en que estoy enojado cuando en ningún momento pues les he hecho notar que es así y realmente no lo estoy, toda vez que estoy consciente de que me sirve para demostrar una serie de comportamientos que se han dado exactamente en el mismo sentido. Y es que si se da un hecho aislado, pues se trata simplemente de eso, de un hecho aislado. Si ese hecho aislado se repite más de una vez, pues como que ya va bien, ya va abriendo la puerta a otro tipo de cosas, ¿no? Que es finalmente, pues, en lo que estoy trabajando y de lo que no puedo hablar mucho, pero no por eso no voy a dejar de darles consejos legales como este, ¿no? Siempre tener en claro tres cosas. ¿A qué hora? ¿En dónde? Es decir, entre qué calle y qué calle y por qué. Es decir, por qué estabas ahí. Y ya, con eso, con que seas bien claro en esos tres aspectos, pues prácticamente ya estás del otro lado, ¿no? Así que, y se los digo porque es parte de lo que he hecho durante los últimos, que serán en 2024. Empecé en el 2009, 2024, ya 15 años que llevo en esto, entonces, pues hay varias cosas que ya me sé, incluso muchas que estaba esperando, que así se dieron y qué bueno, porque continuamos avanzando, haciendo caso a las recomendaciones o contestando las dudas de la autoridad, ¿no? Así que pues ahí andamos, ahí seguimos y pues todo este tipo de cosas se los comento para que pues se den cuenta que muchas veces es más que evidente que hay situaciones que se presentan que se salen del lado de lo normal o de lo cotidiano, ¿no? Y ya, digo, vaya, si cuando, por ejemplo, yo denuncié algunos actos, se hubiera hecho estos estudios geométricos, tan sencillo como eso se hubiera demostrado mi dicho, eh, y ya, ¿no? Porque pues ahí entran varios supuestos, ¿no? Así que ahí se los dejo de tarea y pues que tengan un excelente día y no sin antes recordarles que cualquier clase de mentira que ustedes le puedan decir a una autoridad se considera un delito, ¿no? Así que pues ténganlo presente y ahora sí que tengan un excelente día. Ánimo.
Ya me enteré que eres un alien, me lo dijo alguien. Con razón estás chaparra, cuidado que ya te anda buscando la NASA. Agentes del gobierno están tocando la casa. Si tengo hijos contigo van a salir de otra raza. Eres una amenaza, no te quiere Mufasa. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Ya sé que eres un alien, alien, alien.